buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a esta programación La Verdad Te Hará Libre, programa de la Renovación Carismática Cristiana Nacer de Nuevo. Quien les habla, el pastor Giovanni Marchán, y le doy gracias al Señor por permitirme entrar a sus hogares a través de Intercanal y poder llevar un tema que sé que va a ser de gran bendición. En las mañanas está el programa Despertar con Dios, el que se mostró al comienzo, un programa de oración que bendice las familias y que sé que ha traído una bendición porque trae paz. El orar ayuda mucho, porque es el presentar a Dios las peticiones y la necesidad que todos podemos tener. Bien, este programa de hoy es un programa sobre la situación que uno ve en todos los seres humanos, hasta en uno mismo, que uno ha llegado a pasar por ahí, porque todos pasamos por esta situación, y lo que quiero compartir hoy es sobre el automedicarse. Automedicarse. Y como dije en un programa que hablé sobre la parte política, a mí no me corresponde, dirá, a usted no le corresponde hablar de política y tampoco le corresponde hablar de la medicina. Y podría decir, pues tienen razón, porque para eso es cada profesional o cada persona en su arte, en su rama, en su profesión. Pero lo que voy a hacer es tomar un ejemplo de lo que ocurre con las personas o lo que ocurre con uno mismo, con todos nosotros, cuando nosotros somos los que nos automedicamos, o sea, nosotros mismos tomamos la decisión de tomar, valga la redundancia, una medicina, porque alguien la tomó sin consultar al médico. Y es lo que vemos, esto es lo que significa automedicarse. Automedicarse consiste en tomar medicina recomendada por un familiar o por él mismo. Esto es lo que uno ve, tomar medicinas sin ir al médico. La automedicación es mala. Ahora, ¿por qué es mala? Pues no se conocen los efectos del medicamento que se toma, sus contraindicaciones y sus tolerancias e interacciones que pueden traer, digamos, al cuerpo. Y todo esto, información que conseguí por internet, mire lo que dice. Además, si toma alguna medicación, ¿quién hizo el análisis o diagnóstico? ¿Quién hizo ese diagnóstico? Es lo que cualquiera puede preguntar, ¿verdad? Porque lo lógico es que si uno está enfermo, pues debe ir al médico, y el médico es el que le manda a hacer exámenes o lo revisa, le hace un examen con sus aparaticos, para revisarle cómo está la dentadura, cómo está el oído, bueno, diferentes formas que lo hacen los médicos muy bien. Pero cuando la misma persona es la que decide o toma el decir que es de esta forma, por no ir al médico, esto a la larga le puede traer dificultades, porque se automedica o porque decide por sí mismo decir, esta medicina me sirve porque tal vez antes me sirvió. O digamos, eso puede ocurrir cuando la persona dice, bueno, como me está dando el mismo síntoma de la vez pasada y tomé la medicina que tal vez el médico me había mandado, pues entonces la voy a volver a tomar. Y tal vez le resulta muy bien, porque digamos, tiene los mismos síntomas esta persona. Pero ¿dónde está el problema? El problema es cuando otra persona que no ha pasado por esa misma experiencia le pregunta a alguien, a un amigo, un familiar, y entonces como a esa persona sí le funcionó, al que antes tomó esa medicina porque fue al médico y se volvió a enfermar y volvió a tomar la medicina, le recomienda a otro que está pasando tal vez algo similar, dice, pues tómese esta misma medicina, tómese este antibiótico. Y resulta que la persona no le va a dar lo mismo. O sea, se puede llegar a perjudicar, se puede poner peor y hasta se puede morir. ¿Por qué razón?
porque recibe consejo de alguien que no es un doctor, que no es un médico, que no es un especialista, sino de alguien que tuvo una experiencia. Ahora, ¿por qué razón no podemos nosotros aceptar los consejos de quien no es doctor? Y que tal vez a él sí le funcionó, pero al otro no le va a funcionar, porque el organismo no es el mismo de todos, porque la situación que puede estar pasando, uno no sabe cómo esté su organismo, las defensas, y si llega a tomar esa misma medicina que tomó quien se lo está aconsejando, que a ese sí le resultó porque ese sí fue al médico, pero que ahora está aceptando un consejo de alguien, pero que no es un profesional, sino porque a él sí le sirvió, puede terminar afectándole el organismo, porque no todos son iguales, no todos los organismos son iguales. Tal vez no sea, tal vez tenga ese síntoma, pero tal vez tenga otros síntomas. Entonces, fíjese el peligro de automedicarse. Fíjese que todos sabemos, porque yo he llegado a pasar por esto. Hace un tiempo llegué a pasar por esto de que por no ir al médico va uno a la farmacia y le dice al doctor, la doctora, doctora, tengo esto. Y ella o él pueden darle, como se dice, con el chiste. O pueden decirle, de acuerdo a lo que usted me dice que tiene, esta medicina le sirve. Ahora, los farmacéuticos o los doctores en esta rama, sí tal vez tienen la experiencia esa, pero no son especialistas en la parte del cuerpo, porque en la medicina cada uno tiene su especialidad. Y vuelvo y digo, puede ser que sí, pero puede ser que no. Entonces, a veces se toma uno el riesgo de decirle al de la farmacia, ¿y qué será bueno? Ahora, ¿por qué razón uno llega a hacer eso? Bueno, tal vez por la situación económica, tal vez por la pereza de no ir al médico, o tal vez porque ya no confía en los médicos, o tal vez porque ha ido a médicos y nada que nada, y entonces dice, no, mejor voy al de la farmacia, el doctor, o el enfermero, o el que atiende y que me diga qué tomar. Muchos hemos pasado por esto, y algunas personas no van al médico, sino solamente aceptan el consejo o de un amigo o de alguien que tal vez sí le pueda ayudar, pero también se puede llegar a perjudicar. Entonces, esto puede traer problemas a la persona por automedicarse. Y por eso es que debemos tener cuidado, porque cada quien con su arte, con su profesión, con su experiencia, pero no todos debemos pasar por eso. Yo puedo orar por alguien que esté pasando una necesidad, que tenga un problema, que esté enfermo. Uno como creyente en Dios, uno dice, bueno, la Biblia dice y el Señor dijo que orara por los enfermos, que se iban a sanar, y yo creo en el Señor y oro por la persona y se sana. Bien, se sanan porque están creyendo, estoy creyendo y está creyendo la otra persona, está teniendo fe y viene respuesta. Pero mi profesión es predicar, orar, pero yo no soy ingeniero, yo no soy un abogado. Puedo tal vez ser un profesional y también ser pastor, porque así hay personas, pero hay personas que son cada quien con cada cosa. Entonces, a veces las personas aceptan consejos de otros, y esto les trae complicaciones, y fíjese que hasta en la parte espiritual también ocurre lo mismo. En la parte espiritual, cualquier persona tiene alguna cosa que en su casa, que un dolor, que fue a los médicos, que fue a diferentes lugares y los médicos le mandaron a hacer exámenes y los exámenes le salen bien, porque eso es lo que ocurre, que a veces se va al médico y está todo bien. Tal vez no sea el cuerpo, tal vez sea el alma, y lo lógico tal vez es que vaya a un psicólogo, a un psiquiatra, y de acuerdo al consejo y experiencia del psicólogo o el psiquiatra es que le va a mostrar cuál es la razón, porque tal vez no es el cuerpo el que está afectado, sino el alma. Pero también un pastor, una persona
llamada por Dios, puede dar consejo de acuerdo a lo que dice la Biblia y puede aconsejarle de una forma similar al psicólogo. Porque espiritualmente, por eso les digo, hay personas que van a los médicos, toman medicinas, se sacan los exámenes y le dice, pero usted todo lo tiene bien. Su problema es psicológico, su problema es, hasta le dicen, su problema es espiritual. Tal vez usted tenga un dolor, tal vez usted tenga un resentimiento, tal vez usted tenga una situación y le terminan diciendo, vaya a una iglesia, vaya a un pastor, vaya al sacerdote, vaya al psicólogo. O sea, busque ayuda espiritual. Y en la ayuda espiritual también el ser humano puede pasar por automedicarse también. Bien, vámonos a un video y continuamos con este tema que estoy compartiendo en esta tarde sobre el automedicarse me puede perjudicar. Bien, continuamos en esta programación. La verdad te hará libre y hoy estoy compartiendo un tema: automedicarse puede ser riesgoso. Y realmente las experiencias que uno ve, porque vuelvo y digo, si uno tal vez tomó una pastilla porque el médico le recomendó, por un dolor de cabeza, por cualquier situación en el cuerpo, en el organismo, y le funcionó, qué bien. Y si con el tiempo vuelve a aparecer tal vez lo mismo, lo lógico tal vez es que vuelva a comprar la misma medicina porque es similar lo que le está pasando. Aceptable. Pero ¿dónde está la dificultad y el riesgo? Cuando otra persona está con un dolor de cabeza, por lo menos, y entonces que sí le funcionó, le dice al amigo, tómese esta pastilla porque a mí me funcionó. Y puede ser que al tomarse esa medicina, el amigo resulta que se pone peor, porque no todos los síntomas, no todos los organismos, no, tal vez tenía las defensas bajas, tal vez tenía otro problema que le estaba causando el dolor de cabeza, y entonces lo que puede es complicarse. Entonces por eso es que lo lógico es que ¿a dónde debe ir? Al médico, porque el médico es el especialista en esa área del cuerpo. Y esto, vuelvo y digo, pasamos todos por esta experiencia de que tal vez nuestros padres nos han recomendado, tómese esto, y obedecemos porque ellos son los que nos han criado y saben, conocen también de alguna forma la vida de su hijo. Pero ¿dónde está el problema? Cuando, vuelvo y digo, cuando buscan consejo de alguien que no es un médico, el que está enfermo y puede hasta morirse. Pero también ocurre con la parte, esta parte cuando va a los médicos, que yendo a todos los médicos, gasta el dinero y sigue igual, peor más bien. Ahora no es que el médico no sea el recomendado, ahí lo que puede pasar es que la persona está pasando algo espiritual o algo de su alma, que tal vez no sea el cuerpo, sino el alma. Y el alma, nosotros los seres humanos, somos almas vivientes, dice la Biblia. Somos almas vivientes, lo dice en Génesis. Lo dice también primera carta a Corintios 15:45, que el primer Adán, alma viviente, el postrer Adán, significa Jesús, espíritu vivificante, espíritu que da vida. Esto es lo que ocurre con los hombres y mujeres. Somos formados cuerpo que vino de la tierra, que Dios tomó de la tierra, sopló sobre ese cuerpo, que significa dio espíritu a ese cuerpo, y se formó el alma viviente. Eso es lo que realmente somos nosotros, alma. Y el alma viviente es lo que pensamos, lo que sentimos, lo que deseamos, lo que en sí, los pensamientos, voluntad y emociones, es el alma del hombre o mujer. Pero el cuerpo es solamente donde está el alma y el espíritu que hace que ese cuerpo se mueva. El cuerpo humano.
el cuerpo humano se enferma, pero también el alma se enferma. Y el alma, cuando decimos esto de que el alma se enferma, fíjese que si el alma está formada por sentimientos, voluntad y emociones, si algo de los sentimientos están mal, si algo de las emociones está mal, si no está haciendo la voluntad de Dios, entonces también trae problemas, y esto es lo que ocurre cuando la persona va al médico. De alguna forma se quiere automedicar yendo al médico. Y cualquiera puede decir, ¿cómo? Y entonces no está diciendo que el principio, que lógico es que no se tome la medicina, sino que vaya al médico, y ahora dice que el médico no le está resultando. Bueno, cuando digo esto es porque si su problema es el alma, si el problema es el alma, el médico no le va a resolver, porque el médico le va a mandar a hacer exámenes, le va a analizar, le va a tocar el cuerpo, los huesos y nada, porque no es la enfermedad del alma, es del cuerpo, es del alma. Y el alma necesita sanarse, necesita sanidad del alma, necesita sanidad del corazón, pero en la parte espiritual, no la parte del corazón como órgano del cuerpo, sino la parte espiritual. Y por esa razón es que hay personas que van al médico y el médico no le consigue nada. Entonces el médico dice, bueno, no hay nada, su problema no es nada del cuerpo, su problema es psicológico, su problema es mental, su problema es, vaya al psicólogo. Y tal vez, yendo al psicólogo, también sea automedicarse. ¿Y por qué? Si el psicólogo estudió esto, porque lo lógico es que los psicólogos estudian la parte de la mente, del alma. Pero cuando digo esto, que a veces pareciera que tampoco es porque va más allá, es cuando realmente es espiritual. Y cuando es espiritual, fíjese que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. El espíritu puede estar contaminado, puede estar afectado. ¿Y cómo saber que alguien tiene su espíritu afectado? La Biblia dice, la Biblia nos muestra que Dios es espíritu. Juan capítulo 4, versículo 24. Jesús hablaba con la mujer samaritana y Jesús le dijo que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios es espíritu y envía espíritu al cuerpo de todos los seres para que tengan vida. Pero después Dios envió su espíritu a quien creyó que Jesús es el Hijo de Dios, envió el Espíritu Santo. Pero fíjese que Dios es espíritu. Y esta parte a veces ni el psicólogo la va a resolver. Cuando es espiritual, no cuando es el alma, porque la parte espiritual es algo más avanzado todavía, que puede estar afectando al ser humano, al hombre o a la mujer, al adulto, al anciano. Espiritual. Vuelvo y digo, ¿cómo saber cuando alguien probablemente tiene problema espiritual? ¿Y por qué razón llega a tener problemas espirituales? Porque las personas se automedican y reciben consejos de otros que supuestamente saben lo que dicen y lo que hacen. Y por eso es que les recomiendan que vaya donde el señor aquel que le secretea al niño o le secretea a la niña, o vaya donde aquella persona que le fuma el tabaco, o vaya donde aquel espiritista, o vaya donde el babalao o el santero, porque eso de alguna forma tiene que ver con espiritual. Pero también es automedicarse. ¿Por qué razón digo esto? Porque la Biblia dice que el diablo no saca al diablo. Y por esa razón es que a veces las personas van
a los espiritistas, brujos, los que fuman el tabaco, los que les hacen riegos, baños, despojos, todo ese poco de cosas, y lo que hace es que la persona como que se pone peor, o como que tal vez recibió una cura y después con el tiempo, uy, ¿qué pasó? Ahora se puso más complicado. ¿Por qué razón esto? Porque realmente el único que sana es el Espíritu Santo. No es el espíritu de cualquier santo, no es el espíritu de un muerto. Y por esa razón las personas se automedican cuando van a lugares a buscar solución y van a esos sitios donde venden muchas cosas raras, cosas ahí que venden, que no sé cómo se llaman esos lugares, pero venden, y la gente como llega a ese lugar y ve imagencitas, entonces dice, no, pues lo mismo que hay en la iglesia católica y estamos bien, vamos bien. Resulta que es un disfraz, es un engaño. Entonces fíjese cómo la persona se puede automedicar. Mire lo que por lo menos lo que nos dice la Biblia con respecto a personas enfermas que fueron a los médicos y los médicos no pudieron. Ahora, los médicos no pueden. Los médicos normalmente son de Dios. Los médicos normalmente el Señor los permite para bien del ser humano. Dios permitió la medicina. La Biblia dice que Dios permitió la medicina y los médicos. Pero hay momentos en que el médico dice, no puedo hacer más nada. Hasta aquí llegó la ciencia. Hasta aquí llegué yo y no puedo hacer más nada. ¿Cómo es eso? Marcos capítulo 5, versículo 25. Fíjese lo que dice con respecto a una mujer que había gastado dinero en los médicos y nada que se curaba. Marcos 5, 25 dice, y una mujer que llevaba 12 años con flujo de sangre, significa 12 años con derrame. Hoy, normalmente, cuando una mujer tiene un tiempito con derrame, tiene algo en la matriz, en los ovarios, algún derrame, algún tumor, algún quiste, cualquier cosa que le está afectando. Ahora yo no lo digo porque soy médico, sino por las experiencias que uno escucha, pero lo lógico es que vaya al médico. Dice aquí, una mujer que llevaba 12 años con flujo de sangre y que había sufrido mucho de parte de muchos médicos y gastado cuanto tenía sin sacar ningún provecho, más bien empeoraba. Al oír acerca de Jesús, llegó por detrás entre la multitud y tocó su manto. ¿De quién? El manto de Jesús. Porque ella se decía, si tan solo toco sus vestidos, sanaré. Y al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que había sido sanado de aquel azote. Ya era un azote. Al momento Jesús sintió en su interior el poder que había salido de él y volviéndose a la multitud preguntaba, ¿quién ha tocado mis vestidos? Bueno, termina Jesús diciéndole, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sana de tu azote. Si miramos el pasaje que leí, Marcos 5, 25, los primeros versículos, comienza hablando de la mujer que tenía derrame de sangre y que había ido a muchos médicos, 12 años yendo a los médicos, gastado todo su dinero, mejor dicho. Hay enfermedades que Dios nos guarde, que llevan a las personas a la ruina, a la miseria, y algunos terminan muriéndose, no se consiguen las medicinas, o ya no hay dinero. Esto ocurrió con esta mujer. Ya la mujer, me imagino que fue a médicos, porque aquí lo dice, había tal vez ido a diferentes lugares a buscar cura, tal vez estaba automedicándose, tal vez el problema que ella tenía, fíjese que los médicos no pudieron curarla. Ahora, vuelvo y digo, no es que no es su profesión, sí es su profesión, pero lo que tenía esta mujer era algo espiritual, algo que estaba causando ese derrame, y no era por la situación de su cuerpo, porque los médicos no la pudieron curar, era porque tal vez algo tenía o en su alma o en su espíritu. Y es lo que uno puede ver, que hay personas que van a los médicos,
que van a diferentes lugares, que donde les aconsejan están automedicándose, van a diferentes lugares y cada día están complicados. La solución a esto es ir al médico de médicos. La Biblia nos dice en el Salmo 119 que la palabra es medicina a nuestro cuerpo. La palabra de Dios, el leer la palabra, el oír la palabra, el declarar la palabra, el orar con la palabra, el creer la palabra, el aferrarse a la palabra de Dios, trae medicina a nuestro cuerpo, trae sanidad, es medicina, trae sanidad a nuestro cuerpo. Y es lo que vemos nosotros. Nosotros debemos aferrarnos a la palabra, porque el Señor es el que sana, es el que bendice y es su palabra en cada uno de nosotros. Por eso, amigo, hermano que está viendo esta programación de Intercanal, mi consejo es: no se automedique, no esté aceptando los consejos de una y de otra persona, porque si es un especialista en esa rama, hágalo. Por decir, si usted necesita una construcción y busca a alguien que hasta ahora está aprendiendo a pegar unos bloques, peligroso que se le caiga la casa. O si va a construir la casa, va a buscar a un electricista, él lo que sabe es de la corriente, pero no de construcción. O va a buscar a un médico o a un abogado para la construcción. No, tiene que ir al que debe ir. Y eso es lo que ocurre. Nosotros, si estamos enfermos, pues vamos al médico. Pero si somos cristianos, si tenemos temor a Dios, si estamos creyendo en Jesús, pues lo primero que tenemos que hacer es orar y decir: en el nombre de Jesucristo se va todo malestar de mi cuerpo. Debemos orar, debemos convencernos que el Señor oye nuestra oración. Y por eso, lo que dice la palabra, debemos aferrarnos a lo que dice la palabra, porque, vuelvo y digo, el Salmo 119 dice que la palabra es medicina a nuestro cuerpo. Pero ahora algo más, aparte de ser medicina, nos muestra Jesús en Juan 14, que en el nombre de Él hay un poder sobrenatural. Y por eso es que, vuelvo y digo, no podemos estar aceptando consejos de uno y de otro. A veces, hasta como cristianos se busca consejo de quien no debe buscar consejo. Le pregunta a quien no debe preguntarle. Y esa persona que no tiene la experiencia como la tiene tal vez el pastor o el sacerdote o el líder, le va a aconsejar de acuerdo a cómo él le funcionó. Si una persona tiene problemas en su matrimonio y va y le pregunta a un divorciado, pues el consejo del divorciado es: divórciese. Probablemente tal vez le diga también: no luche por su matrimonio, porque si usted yo me divorcié y que no le pase lo mismo a usted. Tal vez le pueda dar un buen consejo, pero lógico es que uno busque a quien ha pasado por esa experiencia y que le ha funcionado, pero mejor un especialista. Y lo mejor es buscar un especialista en la rama, significa en Dios. Cristianos que andan buscando consejos, siendo creyentes, teniendo temor a Dios, andan buscando consejos de personas que nada tienen que ver con Dios, que vive una vida de desorden y van y le piden un consejo a esa persona que ha vivido una vida de desorden, o no ha vivido, sino está viviendo. Porque el problema es que esté viviendo esa vida de desorden y va y le pide a alguien que está en drogas, que está en alcoholismo, cómo salir del alcohol. No, pues el consejo que le va a dar es que se tome una menos. O el consejo que le va a dar es que, bueno, que haga el esfuerzo. Le ayudarán algo, pero no es la medicina real. Entonces, así ocurre con el Señor. En nosotros también vemos esto, que debemos buscar consejo de Dios. Y
Así le ocurrió a esta persona, la mujer del flujo. También nos dice Juan capítulo 5, para terminar, nos dice lo siguiente, Juan 5, versículo 1. Dice, después de esto hubo una fiesta de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén, y en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, hay un estanque llamado, en hebreo, Bexacta, que tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos e impedidos. Dice, y estaba allí cierto hombre que llevaba 38 años en su enfermedad. Fíjese lo que pasaba con este hombre. 38 años enfermo. Cuando Jesús lo vio tendido y conociendo que llevaba ya mucho tiempo así, le dice, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo alguien que me meta en el estanque cuando es agitada el agua. Y mientras yo voy, otro baja antes de mí. Jesús le dice, levántate, alza tu catre y anda. E inmediatamente el hombre quedó sano y alzó su catre y echó a andar. Fíjese que esta persona enferma tenía 38 años enfermo. Y lo que ocurre es que en ese tiempo, cuando Jesús aparece, en ese tiempo dice que había una especie de piscina o un lugar, un estanque de agua, y cuando en la Biblia textual no lo dice, pero sí en estas otras Biblias dice que un ángel venía y movía las aguas, y en el instante que se movían las aguas, el primer enfermo que se metiera en el agua, cuando se movían las aguas, se sanaba. Era una forma que en ese tiempo Dios permitió que fuera así, a través de el mover de las aguas, de un ángel, a través de un ángel. Pero aparece Jesús y le dice, ¿quieres ser sano? Dice, no hay nadie que me ayude. Y Jesús le dice, bueno, pues si le estoy diciendo yo que si quieres ser sano, pues hágalo. Y ocurrió que se sanó esta persona. Ahora, ¿por qué? Porque ahí estaba el médico de médicos, ahí estaba el sanador, ahí estaba el que nos da la vida, ahí estaba el que nos permite vivir, estaba Jesús, que es la palabra del Todopoderoso, el Hijo de Dios estaba presente. Y usted tal vez pueda decir, lástima que Jesús no está en este tiempo, porque usted puede tal vez decir eso, lástima que Jesús no está en este tiempo así como cuando estuvieron los discípulos, estuvieron estas personas que apareció Jesús y les dijo, ¿quieres ser sano? Así como sanó a los leprosos, así como sanó a los ciegos, así como sanó a la mujer del flujo, así como sanó a muchas personas porque se acercaban a Jesús y varias personas Jesús le decía, ¿quieres ser sano? Y muchos decían sí. Bueno, les tengo una buena noticia. La buena noticia es que la Biblia nos dice que donde hay 2 o 3 congregados en el nombre de Jesús, Él se hace presente. Y Jesús hoy se quiere hacer presente en su vida. Jesús hoy se quiere hacer presente en su casa. Jesucristo hoy se quiere hacer presente en su familia. Jesús viene a sanarle este día. Jesús viene a sanarle del cáncer. Jesús viene a sanarle lo que los médicos le han dicho tal vez a usted. Váyase para la casa y espere que se muera. Denle lo que quiera, complázcanlo, porque ya le queda poco tiempo de vida. Bueno, lo dicen los médicos, porque para los médicos la ciencia es limitada. Pero para Jesús no hay limitación. Así que vamos a hacer una oración. Y voy a pedir al Señor, como sabemos que usted está oyendo esta programación, viéndola, 2 habemos, usted y yo, o ustedes y yo, creyendo que Jesús puede sanar. Y hoy Jesús le puede decir, ¿quiere ser sano? Jesús es el sanador, no necesita, no se automedique más. No tome con tantos consejos, porque a veces de tantos consejos no sabe ni con cuál se curó. Es mejor creer en el consejo de que Jesucristo es el sanador. Ponga su mano en la parte donde usted tiene el dolor
y créale a Dios. No soy yo, es la palabra de Dios, es el poder del nombre de Jesucristo. Padre celestial, eterno Dios, reconozco, Señor Todopoderoso, que me he automedicado yo mismo por mi propia cuenta. He aceptado consejos de quien no debí buscar. He hecho cosas que me han recomendado y hasta hoy no me han beneficiado. He ido a diferentes médicos, pero ya los médicos no tienen solución y me han dicho que no hay cura. Pero hoy te pido perdón por haber hecho esto, de haber puesto confianza en quien no debí haber puesto la confianza. Señor Jesucristo, reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el Señor, que tú eres mi Salvador y que tú eres mi sanador. Por eso en el nombre de Jesucristo, ahora con la autoridad que el Padre Celestial me ha dado y el Hijo me ha dado, en el nombre de Jesús le ordeno a todo cáncer que se vaya de tu cuerpo. Le ordeno, ato todo espíritu de muerte, ato todo espíritu de enfermedad, ato toda obra del enemigo, todo plan del enemigo se va ahora en el nombre de Jesucristo. Espíritu de Dios, ahora que el fuego del Espíritu de Dios venga sobre tu cuerpo, sanando, limpiando toda infección, toda impureza, todo cáncer, todo sida, todo problema en tu organismo, se va ahora por el poder del nombre de Jesucristo. Declaro sanidad en tu organismo. Todo derrame de sangre se va en el nombre de Jesús. Todo flujo de sangre se va. Toda infección, toda bacteria, todo lo que no es de Dios, le ordeno en el nombre de Jesucristo que se vaya. Y declaro sanidad por el poder del nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y les guarde.